que les pido a otros que no cometan, que es hablar de, en realidad. Lo que nosotros hicimos fue definir en nuestro Congreso una identidad propia. Y entonces dijo, con Macri no, con una claridad quizás que otros no están teniendo en este momento, Núñez, ¿no? En realidad a mí tampoco me gusta y no quiero cometer críticas, se plantea una posibilidad de acuerdo con quienes acaban de decir casi en simultáneo con nuestro Congreso, que tuvo mucho contenido político ideológico, en la reunión que hizo el PRO dijeron nosotros no tenemos ideología, solo queremos hablar de la felicidad de la gente, ¿no? Entonces yo soy muy respetuosa de esto y me parece que incluso la centroizquierda necesita de una centroderecha y que la alternancia, digamos, y el pluralismo es eso. Nosotros no lo hacemos por la negativa, lo hacemos por la positiva. Nosotros decimos nuestros principios, los ejes de nuestra construcción política son la igualdad como horizonte y la ética como principio, por supuesto. Pero hay otros, Carrió, que dice la ética y la ideología secundaria. Claro, lo importante nosotros no compartimos eso, claro. Nosotros no compartimos eso, justamente, que es muchas veces el mecanismo que no alcanza, sinceramente. Nosotros trabajamos y queremos construir un país y una sociedad democrática donde justamente la igualdad, no solo en derechos, sino en oportunidades, en posibilidades, en habilidades, capacidades para todas las personas, sea lo que rige. Hace muchos años que nosotros elegimos como consigna la riqueza, las oportunidades y el poder en manos de todas las personas. Pero esta idea, ¿no?, de si nos vamos todos divididos, gana el peronismo, las alternativas peronistas, dice Lidita Carrió, por separarnos los éticos y los republicanos, todo lo demás pasa a un segundo plano. Vos sabés que yo hice campaña el año pasado y en la anterior con un tema de un grupo musical uruguayo, el No Te Va a Gustar, que es muy lindo, que tiene un tema que, una cosa muy de los jóvenes, ¿no?, de lo que uno tiene que aprender, que es eso de no hacer las cosas por lo que te puede pasar. La verdad, no importa lo que me puede pasar, yo quiero hacer las cosas de las que estoy convencida. ¿Cómo? No me importa, ¿no?, si puedo perder en primera vuelta. Exactamente. No importa. Creo que no es bueno. Uno no llega entero a destino si intenta buscar ese atajo que lo va despojando de lo que uno es, ¿no? O sea, que es un poco el modelo de la alianza, es los que creen que... Creo que no es bueno. Uno no llega entero a destino si intenta buscar ese atajo que lo va despojando de lo que uno es, ¿no? O sea, que es un poco el modelo de la alianza, es los que creen que una alianza electoral puede terminar explotando como terminó la alianza. O sea, la idea de que si yo privilegio en realidad lo electoral, puedo cometer el mismo error que ya se cometió. Sí, que no significa no tener en cuenta las cuestiones electorales, porque además si vamos un poco al análisis del escenario político electoral, la verdad hoy no hay nadie que esté sacando ventajas. Creo que no es bueno. Uno no llega entero a destino si intenta buscar ese atajo que lo va despojando de lo que uno es, ¿no? O sea, que es un poco el modelo de la alianza, es los que creen que... Expresan más o menos lo mismo, Macri más Scioli. Hay diferencia. La verdad, desde el punto de vista pragmático, la estrategia que tiene que ser, voy a buscar otro electorado. Pero pareciera que a UNED le falta ese candidato, o sea que no tienen más de uno, pero ninguno que por sí solo tenga... Bueno, y me parece que nosotros tenemos que tratar de capitalizar, de aprovechar en el buen sentido ese capital que tenemos, que es una cantidad de personas que realmente pueden expresar una fuerza política de esto. Pero tienen diferencias tan profundas respecto de qué hacer con Macri, que es difícil imaginarlos llegando juntos, tal como es hoy UNED, a las elecciones del año que viene. María, no hay ninguna de estas diferencias que se expresen en los grupos que vienen trabajando, los grupos programáticos, donde la unidad de acuerdos, digamos, es mucho más fácil que la construcción de la fotografía pero no es poca cosa, de los candidatos. Si las cabezas no se ponen de acuerdo... Sí, pero en las cabezas también hay bastante acuerdo. Primero, yo creo que la cosa va a ir decantando, no tantas candidaturas presidenciales. Me da la impresión que los candidatos van a terminar siendo Wiener y Cobos, me parece, por los candidatos. Me parece que hoy lo bueno es que todos aportan su capital, que no es poco, y eso es lo que nosotros tenemos que aprovechar. El GEN no va a tener candidatura presidencial. Bueno, nosotros estamos apoyando a la decisión política de nuestros límites, ¿no? Y no se trata de hacer eso buscando un sillón, en realidad. Pero entonces, digamos, el escenario sería Wiener con Cobos como los candidatos de UNED, desde tu punto de vista. Eso es lo que me parece, digamos. Sí. Entonces, volviendo un poco
Wiener con Cobos como los candidatos de UNE, desde tu punto de vista. Eso es lo que me parece, digamos. Sí. Entonces, volviendo un poco al resto del escenario, cuando uno tiene, más hace un año atrás sacó 40 puntos, hoy no logra pasar los 25. Scioli, con todo el poder del kirchnerismo y del gobierno, no logra pasar los... Se desarrollan esas elecciones. Hoy está la economía en recesión. Es un escenario complejo, no hay ninguna duda que hay un escenario complejo. Yo creo que todo eso hay que traducirlo en lo que significa socialmente. Hoy ha vuelto a aparecer el término de la preocupación. Yo estoy convencida que la inseguridad es la consecuencia o el resultado de otros problemas que no nos animamos a abordar, y uno empleo, con la generación de niveles de pobreza, de marginalidad, y con la corrupción. En realidad, la corrupción es la madre de muchos de los males que nosotros tenemos. Tiene que ver con el empleo, con la generación de niveles de pobreza, de marginalidad, y con la corrupción. En realidad, la corrupción es la madre de muchos de los males que nosotros tenemos, y a mí me alarma a veces una sociedad que es demasiado tolerante con los niveles de corrupción, de delito de guante blanco, y quiere perseguir al pibe por la calle, ¿no? Entonces, creo que son las cosas que como sociedad tenemos, el nuestro, que tiene un vicepresidente procesado por corrupción, además de otros delitos, porque a esta altura ya la demostración de la trucha, que es el hombre este que nos representa, es terrible, y que la gente termina tolerando esas cuestiones, bueno, como muchas otras. ¿Tolerar cómo? ¿Qué quiere decir? ¿Dónde se mostraría esa tolerancia? No hay una demanda tan fuerte. La gente demanda la cárcel para el motochorro, no demandan la cárcel para vudú, por ejemplo. Hay una demanda muy fuerte de cárcel para el robo callejero, para este tipo de cuestiones. Que por ahí es el que más tiene que ver con la vida cotidiana de la gente. Hay ¿no? Que es el que al que sufre. Bueno, ustedes los asaltaron en su caso, ¿no? Sí, muchas veces, pero por eso digo, me parece que habría que encontrar una relación mucho más directa entre las cosas Pensar que nos pasan en nuestra vida otro. Cotidiana. Claro, yo tomo una cosa porque ha sido, me parece que muy simbólica, muy demostrativa y muy dolorosa, que es la tragedia de Once, donde la muerte de más de 50 personas es la consecuencia de esa mafia y esa maraña de corrupción de los que se quedan con la plata que se debería destinar al mantenimiento de los trenes. Ese es uno de los ejemplos, y ni siquiera es el único, ¿no? En esta semana se está tratando nada. El gran problema, a mí me da la impresión que hay atrás de esto, es que lo que se busca es tapar huellas, lo mismo que se hizo con la estatización, con la del escándalo con Joclender. Sí, no solamente eso. Yo firmé esta semana el dictamen de rechazo frente al proyecto, al dictamen de que ya tiene media sanción del Senado. Tiene media sanción, se trató esta semana en la Comisión de Presidencia, porque una fundación tiene primero que demostrar que tiene capacidad financiera para subsistir sin necesidad de los subsidios del Estado, tiene que presentar. Vos vieras el plan trienal que presentó Joclender de puño y letra, la verdad. En la IGJ, en la Inspección General de Justicia, que tendría que haber. Yo acabo de presentar una denuncia penal contra el y los funcionarios de la IGJ por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque ellos han sido durante todo este tiempo cómplices de esta situación. A las irregularidades administrativas y a la comisión de delitos, y un poco a ese punto iba, lo que tiene que ver con la corrupción y el daño que se hace a los sectores sociales más vulnerables, que son los que viajan en el tren Sarmiento o los que esperaban las viviendas sociales, en realidad, donde siempre en esa mafia de corrupción hay funcionarios públicos, en realidad. Entonces, volviendo al tema, ¿por qué tenemos una sociedad que convalida muchas de estas cuestiones? Y la verdad, no piden que Jaime vaya preso, no piden que Vudú vaya preso, por ahí están. Y a eso hay que agregarle otro gran debate, que es el problema de la violencia. Y estas son las cuestiones que sobre la inseguridad no se traen de la mesa. Hay otra causa realmente muy escandalosa, que es la causa del Cedronar. Al lado de esa, la de Vudú, que ya era un escándalo, es nada el en tema realidad. Sí, claro. Hoy el está problema, procesado el exsecretario de la Cedronar, Granero. Drogas y armas, dos áreas con tanta complicidad por públicos, son las determinantes de los niveles de violencia que nosotros tenemos. Entonces hay que pensar la inseguridad no solo del delito, del arrebato de la cartera que me llevan, sino del ejercicio de la violencia que el delincuente hace para cometer el delito. La violencia tiene que ver con el acceso a drogas y armas. Acceso a drogas y armas tienen complicidades de los funcionarios públicos. Entonces actuemos donde hay que actuar, no sobre las consecuencias. A veces la seguridad... También, por supuesto, pero se plantea mucho siempre desde una mirada atrás de los hechos, en realidad. Y si lográramos extirpar definitivamente los altos niveles de corrupción que tenemos dentro de la administración pública, nos
pasan, después las podíamos estar evitando. Muchas gracias. Gracias por la invitación.